Saludos, Dios les bendiga y muchas gracias por reproducir este video. A continuación les traigo una explicación detallada de cómo construir lo que es el problema dual en programación lineal. Antes de definir lo que es realmente el problema dual, vamos a abordar otra forma en la cual el modelo de programación lineal puede ser representado y cómo lo es en su forma general matricial compacta o forma matricial compacta, como también se le conoce. Fíjense, el modelo puede también ser representado de esta forma. Podemos representar la función objetivo, la cual sabemos que tiene dos criterios, maximización o minimización, como un producto de un vector de coeficientes por un vector de variables. Y en base a las restricciones, podemos escribir entonces la multiplicación de una matriz, fíjense a mayúscula, de una matriz por un vector de variables también. Recordemos que los lados derechos de las restricciones pueden tener signos menor igual, igual o mayor igual, según sea el caso. Y en el lado derecho va a ir entonces un vector que se denomina de recursos. Y para la condición de no negatividad, colocamos que ese vector de variables sea mayor o igual que 0. Ahora, esto de una manera expandida queda de la siguiente manera. Fíjense, C va a ser el vector fila de coeficientes de la función objetivo. Un vector que tiene componentes desde C sub 1 hasta C sub n. X es el vector columna de variables de decisión que van desde X sub 1 hasta X sub n. B es el vector de recursos que va desde B sub 1 hasta B sub m, vector columna, al igual que el vector de variables de decisión. Y A es la matriz de coeficientes para las restricciones. Fíjense entonces que esta notación, entonces, utilizando vectores, filas y columnas y matrices, nos puede proporcionar, utilizando algunas propiedades del álgebra lineal, alguna teoría de matrices, nos puede ayudar a generar otro modelo distinto al que veníamos trabajando, pero con los mismos parámetros en otro orden. A esto se refiere lo que es el problema dual, ya lo vamos a definir. Fíjense entonces que el modelo quedaría expresado de esta manera. La función objetivo acá como un producto entonces de ese vector fila por ese vector columna. Recordemos que el número acá de columnas tiene que ser igual al número de filas para que sea conformable y se pueda realizar ese producto. Y las restricciones se pueden generar multiplicando la matriz de coeficientes por el vector columna de variables de decisión. También debe ser conformable. Los lados derechos pueden ser entonces menor o igual, igual o mayor o igual. Y tenemos acá el vector de recursos que va desde B sub 1 hasta B sub m. La condición de no negatividad es que el vector columna de variables de decisión desde X sub 1 hasta X sub n sea mayor o igual a 0. Entonces fíjense, teniendo en cuenta esta teoría como base, de la siguiente manera vamos a definir en un modelo de programación lineal, aparte de determinarse una solución factible óptima a través de distintas variantes del método simplex según sea el caso. Recordemos entonces que tenemos como objetivo determinar una solución óptima aplicando alguno de los métodos. Es necesario conocer otra fuente de información necesaria, como lo es la que proporciona el problema o modelo dual. Este elemento no es más que una serie de cambios que se realizan en los parámetros del modelo principal, que también es llamado primal, con el fin de obtener entonces unos datos adicionales como son los precios sombra y los costos reducidos. Entonces fíjense, aparte de nosotros resolver un modelo matemático principal que se va a llamar entonces modelo primal o problema primal, también aplicando esas propiedades que les mencioné a esos parámetros, se puede obtener otro modelo con los mismos parámetros pero en otro orden. Si ese segundo modelo entonces que parte del primero se resuelve, entonces podemos tener datos adicionales que nos pueden proporcionar entonces información adicional en función del contexto que estamos analizando. Esto es muy importante, y en este caso resolver el problema dual nos puede entonces ayudar a obtener lo que son los precios sombra y los costos reducidos, que son muy importantes en lo que es el análisis de sensibilidad.
Entonces, bueno, generalmente pueden realizarse algunos de los siguientes cambios. Vamos a ver cuáles son esos cambios que se hacen en función del problema primal. Fíjense, número uno, se asigna una variable dual por cada restricción en el primal. Una variable dual se asigna entonces. Si tenemos 10 restricciones, entonces el problema dual tendría 10 variables. Y así sucesivamente. Si tiene 3 restricciones, tendría 3 variables. Número 2, los coeficientes de la función objetivo del problema primal son los lados derechos de las restricciones del problema dual. Número 3, los lados derechos de las restricciones del problema primal son los coeficientes de la función objetivo del problema dual. Y número 4, los coeficientes de una variable de las restricciones del problema primal son los coeficientes de una restricción del problema dual. Muy bien, fíjense, son 4 cambios que pueden hacerse utilizando más que todo lo que es la traspuesta de una matriz, transponer filas y columnas. Y a partir de esos cambios entonces obtenemos el problema dual, que es un problema nuevo, pero utilizando los mismos parámetros que el problema primal. Entonces vamos a utilizar esta tabla que está acá, la cual nos va a permitir a hacer estos cambios de manera más sencilla. Están resumidos aquí algunos de los cambios utilizando los 4 cambios que mencioné anteriormente. Y bueno, vamos a ilustrar toda esta teoría con los siguientes, con dos ejemplos. Vamos para allá. Número 1, obtener el problema dual de los siguientes modelos. Vamos a utilizar primero este primer modelo. Fíjense, tenemos ahí un modelo genérico, no tiene contexto, pero entonces a partir de ahí vamos a ilustrar esta teoría. Fíjense, un modelo con 3 variables, y está sujeto, a 2 restricciones. Una con signo menor o igual y otra con signo igual. Entonces, bueno, lo primero que hay que hacer es llevar este modelo a su forma estándar, entonces añadiendo lo que son las variables de holgura, variables de exceso, variables artificiales, según sea el caso. En este caso, como la primera restricción es menor o igual, vamos a añadir una holgura. Y como la segunda restricción tiene un signo de igualdad, vamos a añadir una variable artificial. De la siguiente manera, entonces nos quedaría aquí nuestro modelo primal en forma de ecuación. Fíjense entonces que en la primera restricción, como teníamos un signo menor o igual, entonces añadimos una variable de holgura acá. Y en la segunda restricción, como tiene un signo igual, entonces añadimos una variable artificial. Fíjense, esto es todo lo que tenemos que hacer. Aparte, en la función objetivo, recordemos que las variables de holgura, ya sean de holgura o de exceso, tienen coeficiente 0, pero las artificiales hay que penalizarlas. Como este es un modelo de maximización, entonces las artificiales se restarían. Entonces yo resto aquí menos mr1. Lo resto acá en la función objetivo. Fíjense, ya de una vez añado que como el modelo tiene dos restricciones, voy a añadir una variable dual por cada restricción. Nótese que aquí sucede algo bien interesante. Fíjense que el primal tiene 3 variables. Y el dual tendría 2 variables. Esto desde el punto de vista de reducir la cantidad de cálculos es bastante viable. Entonces preferir resolver a veces el dual que el primal por tener menos números de variables cuando eso sea posible, ¿no? Vamos entonces a hacer los cambios. Voy a colocar las reglas acá de este lado para orientarnos más fácilmente. Tenemos acá entonces nuestro primal en forma de ecuación. Allí vamos a construir primero ahora la función objetivo del dual. Fíjense, vamos paso a paso acá. El criterio del problema primal es de maximización. Nos vamos acá a la tabla. Si es de maximización, entonces el criterio de la función objetivo del dual va a ser de minimización. Eso es en función del criterio, en base al criterio. Ahora, también nos dice que los lados derechos del problema primal van a ser los coeficientes de la función objetivo del dual. O sea, quiere decir que acá tendría y 10 y sub 1 más 8 y sub 2 con un criterio de minimización y nos va a quedar de esta manera. Fíjense, minimizar ahora w,
recordemos que no es z, ya es w porque es otra función objetivo, y va a ser igual a 10y1 más 8y2. ¿De dónde sale ese 10 y ese 8? Entonces son los lados derechos de las restricciones del primal. Estaban entonces como una columna y lo transpongo como una fila, de manera sencilla. Lo otro que hay que hacer, entonces vamos ahora con las restricciones, y es que los coeficientes de la función objetivo del problema primal van a ser los lados derechos de las restricciones del dual. No es más que tomar acá en este caso 5, 2, 4, 0 y menos m, que está como una fila, y transponerlo como una columna, y esos van a ser los lados derechos entonces de nuestras restricciones. Fíjense, de manera sencilla. Lo otro que tenemos que hacer, voy a borrar un momento acá las anotaciones para que no se aglomere tanto, es ahora los lados izquierdos de las restricciones. Los lados izquierdos de las restricciones. De la siguiente manera, los cambios nos dicen que los coeficientes de una variable en el problema primal van a ser los coeficientes de una restricción en el dual, perdón. Repito, los coeficientes de una variable en el primal van a ser los coeficientes de una restricción en el dual. Fíjense acá. Acá tenemos entonces estas dos variables, 1x1 sobre 2 x1 aquí. También fíjense, una sola variable. Estamos hablando de la variable x1, está como una columna y lo vamos a transponer como una fila. Quiere decir que eso nos va a quedar de la siguiente manera: 1 y 2, y tenemos acá también 1 y 2. En este caso aquí añadiéndole respectivamente sus variables duales y1 y y2. Vamos con la segunda. Acá tenemos, nótese lo siguiente, tenemos 2 y menos 1, y lo transponemos de la siguiente manera: 2 menos 1, como una fila. Tenemos la segunda, fíjense, la tercera, perdón, tenemos 1 y 3, y lo transponemos 1 y 3. Acá tenemos a S sub 1, fíjense, está un S sub 1 solamente en la primera restricción, pero no está en la segunda, o sea, sería 1 y 0. Entonces colocaríamos acá en la restricción solamente Y sub 1. Y acá para R sub 1, fíjense que no hay otro R sub 1 en la primera restricción, por lo tanto sería 0, 1. Y acá sería entonces Y sub 2 solamente. Bien, hay que estar muy pendientes de este cambio. Nos falta ahora entonces saber cuál será el signo que van a llevar esas restricciones. Fíjense entonces, como les había mencionado, ya que el problema primal es de maximización, entonces hicimos el cambio que el dual es de minimización, y todas las restricciones van a tener signo mayor o igual. Van a tener signo mayor o igual de la siguiente manera. Ahí ya salió. Fíjense, entonces todas van a tener signo entonces mayor o igual, siguiendo acá los cambios que me orienta aquí en la tabla. Fíjense, ahora sí tenemos la función objetivo que va a estar sujeta a estas restricciones, y bueno, nos faltaría entonces saber cuál es el signo de las variables. O sea, no podemos colocar hacia a priori y1 y y2 mayor o igual que 0, porque también hay que hacer otros cambios. Nótese lo siguiente, ya que acá tenemos el problema principal. Fíjense, la variable y1 está asociada, la variable y1 está asociada a una restricción que tiene un signo menor o igual, y la variable y2 está asociada a una restricción que tiene signo igual. Acá, como se puede observar. Entonces, ya que el problema primal es de maximización, me voy a situar en esta parte de acá de la tabla. Nótese, si la restricción esta primera tiene signo menor o igual, fíjense, tiene signo menor o igual, entonces la variable tiene signo mayor o igual que 0. Estamos hablando de y1, y por lo tanto aquí lo colocamos: y1 es mayor o igual que 0. Como la segunda restricción tiene signo igual, entonces ahí está asociada la variable y2, tiene signo igual, entonces el signo de esa variable va a ser irrestricta o sin restricción de signo, y acá lo tenemos. Fíjense, una vez hecho esto, ya entonces hemos construido nuestro problema dual. Fíjense entonces que no es más que este mismo problema, pero con los coeficientes en otro orden. Los construimos entonces siguiendo los cambios que mencionamos y siguiendo entonces los datos que están en esta tabla también.
Vamos a ilustrar ahora otro ejemplo, otro ejemplo para que nos quede claro este tema. Este ejemplo que tenemos acá, fíjense, un ejemplo de dos variables aquí, x1 y x2, va a estar sujeto a dos restricciones, una con signo mayor o igual, otra con signo menor o igual, lo cual quiere decir que a la primera tiene que restársele una variable de exceso y sumársele una artificial, y en la segunda agregar solamente una variable de holgura. Y también vamos a asociar entonces una variable dual por cada restricción, sería entonces dos variables duales nada más, y sub 1 y sub 2 para la primera y segunda restricción respectivamente. Tenemos acá entonces nuestros cambios, fíjense, lo primero, acuérdense, tenemos que llevarlo a la forma estándar. Tenemos acá entonces las variables que asociamos, y sub 1 y sub 2. Fíjense, en la primera restricción resto una variable de exceso y sumo una artificial, y en la segunda solamente coloco una variable de holgura. Es importante recalcar que el valor de las variables de exceso y de holgura en la función objetivo es de 0, como aparece acá, es de 0, pero se coloca para mantener el orden. Y a su vez se penaliza, la variable artificial se penaliza en la función objetivo, se penaliza. En este caso, como el problema es de minimización, entonces se suma m r sub 1, se suma. En el caso anterior se restaba, acá entonces se va a sumar únicamente. Entonces, fíjense, una vez estandarizado el modelo, vamos entonces a comenzar a hacer los cambios. Tenemos aquí entonces en nuestro modelo, fíjense, ya que si es de minimización, entonces nos situamos acá, ya que el primal es de minimización, entonces el dual va a ser de maximización. Los coeficientes entonces, los lados derechos de las restricciones del primal van a ser los coeficientes de la función objetivo del dual de la siguiente manera. Fíjense cómo nos va a quedar esto acá. Entonces tenemos la función objetivo con criterio de maximización, y entonces tenemos que sería 10y sub 1 más 8y sub 2. Tenemos ahí ya entonces la función objetivo que sale acá de los lados derechos de las restricciones del problema primal. Bastante fácil. Vamos ahora con los lados derechos de las restricciones duales. Son los coeficientes de la función objetivo del primal, los lados derechos. Entonces están como fila, los voy a transponer como una columna, los tenemos ahí, que serían 15, 12, 0, 0 y m. Ahora vamos a proceder a construir cada una de las restricciones. Fíjense acá, los coeficientes de una variable en el primal van a ser los coeficientes de una restricción en el dual, de la siguiente manera. Acá tenemos, lo que pasa es que se rodó un poquito, tenemos 1 y 2, y lo colocamos acá, 1 y 2, 1y1, 2y2. Tenemos la segunda, que sería, nótese acá, 2 y menos 4, porque estamos hablando de la variable x sub 2, 2 y menos 4, entonces sería 2y1 menos 4y2. Tenemos acá menos e1, como no hay un e1 acá abajo, sería entonces menos 1 y 0, que sería menos y1. Luego tenemos la variable de holgura acá, como no hay holgura acá arriba, entonces sería 0, 1, entonces acá sería y2 solamente. Y por último la variable artificial, fíjense, r1, entonces sería 1, 0, sería solamente y sub 1. ¿Ven? De manera sencilla. Entonces, para colocarle el signo a las restricciones, observamos acá, estamos acá en esta parte, hay que saberse ubicar aquí en la tabla. Entonces, como el primal es de minimización, el dual es de maximización, y todas las restricciones van a ser con signo menor o igual. Entonces tenemos nuestra función objetivo sujeto a estas restricciones, y por último entonces vamos a establecer cuál es el signo de las variables. Para ello vamos a ver el problema acá en la forma canónica. La variable y sub 1 está asociada con una restricción con signo mayor o igual. Entonces ahora nos situamos de este lado de la tabla, porque estamos hablando de un problema de minimización. Fíjense, si esta restricción tiene signo mayor o igual, en donde está asociada la variable y sub 1, que sería esta que está acá, entonces la variable dual va a tener un signo mayor o igual que 0. De esta manera, y sub 1 va a ser mayor o igual que 0. Como la segunda variable y sub 2 está asociada a una restricción con signo menor o igual, sería esto que está aquí, entonces la variable va a ser menor o igual
que 0. Acá como aparece. Bien, entonces es sencillo construir o obtener el problema dual. Fíjense que es el mismo problema, los mismos parámetros que tiene el primal, pero en otro orden. Así como el primal se resuelve, el dual también se resuelve, y él añade otros datos adicionales al problema que estamos analizando, como lo son los precios sombra y los costos reducidos, que sirven para hacer muchísimos análisis económicos en torno al contexto del problema. Fíjense la otra cuestión, muchas veces también, como vimos en el primer ejemplo, que tenía 3 variables y el dual resultó teniendo 2 variables. A veces cuando se construye entonces el dual tiene menor número de variables que el primal, y entonces es más beneficioso resolverlo desde el punto de vista de los cálculos, ya que conllevaría menos cálculos, ¿no? Bueno, espero que este video les haya sido de gran utilidad. Muchas gracias por reproducirlo y que Dios les bendiga.